¿Quieres saber cómo la tecnología 5G va a impactar nuestras vidas? A continuación, 5 puntos importantes que debes saber sobre esta tecnología. Rola intro. Muy buenos días amigos, por si no han visto la introducción a este canal o quieren saber al respecto, mi nombre es Adán y les estaré hablando de tecnologías emergentes, principalmente de robótica y telecomunicaciones, así como un par de reviews acerca de diferentes dispositivos electrónicos y su uso en el día a día. Así que no olviden dar clic al botón de suscribirse para ver más sobre esto. Y pues, comencemos. En esta sesión quiero hablarles de una tecnología que ha causado mucho revuelo en internet, básicamente. Ha dado hincapié a memes, a dudas, a conflictos, inclusive a problemas ya de violencia. Es por eso que hoy les vengo a hablar acerca de 5 puntos que deben saber sobre la tecnología de la red 5G. En la descripción les dejo una lista con los 5 puntos por si quieren saltarse un par y quieren saber si se van a volver ricos con el líquido de su rodilla. Primer punto. ¿Qué es y para qué sirve? Hay que definir qué es la red 5G, lo cual es la quinta generación de las redes móviles como las conocemos. A diferencia de la 3G y 4G que eran principalmente usadas y fueron creadas para interconexión de datos, la red 5G fue planeada para algo más, tal como aplicaciones en IoT o lo que es el Internet de las Cosas. ¿Qué es esto? El smartwatch que puedes estar utilizando en tu día a día o inclusive casas inteligentes. Sin embargo, esta tecnología busca ir más allá, esperando que se pueda utilizar en agricultura, edificios o inclusive ciudades inteligentes. Esto es posible debido a que la arquitectura de la red 5G es diferente a las demás. Las demás eran limitadas porque su control y su implementación era por medio de dispositivos físicos. La red 5G por su lado es una tecnología virtualizada, lo cual se le llama Software Defined Networks, o lo que significa redes definidas por software. Esto permite la integración de aplicaciones tales como inteligencia artificial, machine learning o cualquier otra cosa que pueda ser programada, logrando dar a los usuarios una experiencia mucho más agradable en el uso de sus datos, en el uso de sus conexiones, así como también disminuyendo costos y el tiempo de implementación. Segundo punto. ¿Cómo es esto posible y dónde estará? Bueno, la promesa de la tecnología es que debido a su tamaño, estas van a poder ser instaladas donde sea prácticamente. Y con esto se va a poder llegar a comunidades rurales o inclusive ciudades donde las otras tecnologías no han podido. Todos sabemos de algún lugar en la ciudad, o cuando se viaja a algún lugar en el cual estamos con el celular así de ay, aquí no tengo comunicación y estamos completamente incomunicados del mundo. Debido a las distancias por las cuales están planeadas las antenas, se espera que exista una mejor experiencia al usuario. Como dije, por la forma de las antenas es posible instalarlas casi donde sea. Es que se busca que tengan el tamaño de una mochila, de una backpack cualquiera. Así que con ello se va a poder tener la instalación en casi cualquier estructura que podemos ver en el día a día. Al contrario de como se usaba antes, que era un lugar específico donde se ponía la antena gigantesca. Estas van a poder estar tanto postes de luz como semáforos, librerías o casi cualquier estructura que se te ocurra. Ahora, para el siguiente punto, porque es así, nos vamos a poner un poquito técnicos. Esta red puede alcanzar altas velocidades debido a sus ondas por las cuales viaja las señales. Estas son ondas milimétricas debido a las frecuencias en las cuales trabajan, lo cual son de entre 30 a 300 GHz. En conjunto con el sistema MIMO, Multiple Input, Multiple Outputs, lo cual por sus siglas en inglés significa múltiples entradas, múltiples salidas. Por estas ondas las cuales estoy hablando, es que se busca que las antenas no se encuentren separadas por altas distancias, ya que se busca que la potencia no sea alta, se mantengan en bajas potencias para evitar daños a la salud. Ahora, en términos un poquito más regulares, ¿qué es esto?
Las antenas se busca que tengan una separación de entre 100 a 200 metros máximo, lo cual son como de 1 a 2 campos de fútbol. Y el sistema de MIMO se podría imaginar como que tenemos un chingo de personas, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, las cuales estamos intentando conectarnos por el celular o jugando LOL o cualquiera de esas cosas al mismo tiempo, y la tecnología les permitirá con estas antenas distribuidas por todos lados tomar esas solicitudes y responderlas de forma simultánea, evitando que existan delays o retrasos en la comunicación y en la respuesta. Ahora, Adán, ¿por qué me interesa esto? ¿Para qué quiero saber? Acabo de decir que te va a permitir tener mejor conexión. Te va a permitir ganar esa partida de LOL y pasar al siguiente nivel de platino que no puedes. Me exalté. Lo cual, esto me llega al siguiente punto, nuestro tercer punto. ¿Qué tiene de especial la red 5G? ¿Cuál es el furor de esto? Primero, la velocidad. Como dije, con esta tecnología se pueden alcanzar velocidades muy altas, pero ¿esto cuánto es? Mientras que la red 4G puede alcanzar velocidades teóricas de 1 gigabit por segundo, la red 5G puede alcanzar velocidades de hasta 20 gigabits por segundo. Esto es un friego, ¿no? Pero obviamente, estos son velocidades teóricas. En la vida real esto se encuentra limitado por dónde se están implementando, el tipo de celulares o dispositivos que están usando. Ya hay lugares en donde esta tecnología fue implementada, y en estos lugares las pruebas han dado una velocidad promedio de entre 200 megabits por segundo hasta 400 megabits por segundo. En términos hablados, suena un buen también, pero para aterrizarlo un poco, ¿qué son estas velocidades? Esto se podría imaginar como si 16 personas estuvieran viendo una película o streameando en vivo en la mayor definición posible, en 4G o High Definition, cualquiera de esas, al mismo tiempo. Esto sigue siendo un buen, y siendo honestos, siendo objetivos, esto es demasiado para un usuario. ¿En qué beneficia? Bueno, sí hay muchos beneficios de ello. En el mundo del ocio, del networking y de los negocios, esta tecnología trae consigo mucha menor latencia que el resto. ¿Cómo se puede ver esto? En aplicaciones de tiempo real o semi-real, tales como teleconferencias, en las cuales ya no estaremos inmóviles. O en los videojuegos para evitar problemas de lag o problemas de comunicación al respecto. O inclusive en aplicaciones de robótica autónoma o telecontrolada. Lo cual es algo emocionante para gente que está en mi área. Y eso no es todo, ya que esto no solo va a estar disponible para datos móviles, sino también va a estar disponible para tu propio Wi-Fi en tu hogar. Con esto se busca evitar los problemas que luego vemos, sales de tu casa y tienes una rayita de tu Wi-Fi y tu celular sigue medio conectado a tu casa, pero sin internet, y tampoco se puede conectar a los datos móviles. Adiós a eso. Y gracias a esta tecnología, a mi parecer, ciertas aplicaciones se van a volver más viables, tales como terapias o consultas médicas de forma remota. Y no solo eso, sino también en aplicaciones tales como vehículos autónomos, si queremos empezar a hablar de ciudades inteligentes. Ya todo esto es un tema muy extenso, quizá lo deberíamos abordar en otro video. Así que pónganme sus comentarios si les interesa saber acerca de ciudades inteligentes y el camino hacia ellas. Y pasamos al siguiente punto, el cual creo que es uno de los más esperados. ¿Hay daños a la salud y cuáles son? La preocupación de dónde viene. Esta viene debido a la cantidad de antenas que van a haber. Como ya había dicho anteriormente, por su tamaño y su baja potencia, se va a buscar que estén instaladas en postes de luz, en semáforos, en autobuses, camiones o paradas de camión. Y lleva a pensar que las ondas de transmisión van a afectar al ser humano. Sin embargo, tranquilos todos, ya se han hecho investigaciones al respecto, en las cuales se ha comprobado que las ondas milimétricas no afectan al ser humano, sobre todo por la potencia que se está utilizando. A esta baja potencia, las ondas y la frecuencia en las cuales se está trabajando no van a afectar de ninguna manera al ser humano a nivel molecular o del ADN. Esto se puede comprobar también porque las ondas se encuentran
en un espectro de radiación no ionizado, lo cual es que no afecta al ser humano. Ahora, ¿cuál es la mayor defensa de aquellos que están en contra de la tecnología? El que no se ha logrado comprobar al 100% que la tecnología no es dañina a la salud. Sin embargo, en la comunidad científica se sabe que es casi imposible comprobar al 100% que no hay riesgos, porque claramente los hay para todos. Si sales de tu casa ya hay un riesgo. Si quieres ir al banco, hay muchos riesgos al momento de atravesar la calle. Así que realmente es algo muy, muy difícil de comprobar. Y otras dos preocupaciones son algo muy curioso. En primera, es que estas ondas, que la red 5G es la principal causa por la cual el COVID se está extendiendo tan rápidamente. Esto inclusive llegó a que en Reino Unido la gente se levantara y destrozara y quemara algunas antenas de telecomunicaciones. Claro, la gente no se informa, no lee al respecto y quemaron antenas de tecnologías 4G y 3G. Pero bueno, lo que importa es su satisfacción de que hicieron algo que les hizo sentirse bien. Inclusive se vio más avivado este trending debido a que en Twitter un par de personas famosas empezaron a decir que cómo es que la gente está tan ciega, que no ve que esta tecnología se empezó a desarrollar en Wuhan, que es donde inició todo. Bueno, calmen todos otra vez. Esa tecnología se empezó a investigar desde muchísimos años atrás. Hubo mayores brotes en 2016 con pruebas ya en el 2017 y 2018. Y se lanzó en el 2019. Y no solo fue en Wuhan. Así que no es un argumento válido para esto. La segunda, que es una de las razones por las cuales me animé por hacer este video y empezar este canal, es el negocio multimillonario del tráfico del líquido sinovial. El líquido de tu rodilla. Bueno, me causó tanta curiosidad que me puse a investigar. Y resulta que de dónde viene esto es por una noticia que hubo en nuestro querido México, que salió de Ecatepec, de que en los hospitales les estaban robando el líquido de la rodilla a pacientes que estaban ingresando por COVID. Entonces un grupo de héroes y heroínas decidió empezar una cadena en WhatsApp, en la cual avisaban que estaban poniendo nuevas antenas, que Telcel estaba poniendo nuevas antenas y estaban financiadas por la venta ilegal del líquido sinovial. Ahora, esto no es para nada cierto. Ni se están financiando con el líquido sinovial, ni se necesitan engrasar, ni nada al respecto. ¿Ok? Podemos vivir tranquilos. De hecho, esta noticia data de una noticia falsa que empezó en el 2017. De hecho, aquí va a aparecer un pequeño link en el cual van a poder ver el video original de la cual salió esta noticia falsa. Pero bueno, pasando a temas más relevantes, a puntos reales, y el último punto de este video, ¿dónde va a estar esta red 5G y su implementación aquí y ahora? Se espera que la red 5G está completamente disponible este año y que se pueda usar en la mayor parte del mundo para el 2023. No sé, no estoy seguro si debido al problema de la pandemia del COVID esto se vaya a retrasar. Supongo que sí, sin embargo no lo sabemos. Hoy día ya hay países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, los cuales ya están usando esta tecnología y en las cuales han hecho las pruebas anteriormente mencionadas. Esta tecnología en tu hogar se llamará Wi-Fi 6, también conocido como la tecnología 802.11ax. De hecho, actualmente ya hay empresas de compañías celulares, de dispositivos, que están lanzando las capacidades para este Wi-Fi 6, tales como Samsung y Motorola. Así que solo se está esperando la expansión completa de la red 5G. Dispositivos como Apple se planean que a partir de este año del 2020 ya todos los dispositivos van a tener estas capacidades. Finalmente, si lograron llegar al final de este video, felicidades, aguantaron un montón de información muy geek sobre lo que es la tecnología de la red 5G. Espero que les haya aclarado sus dudas y les haya brindado información básica sobre el tema. Si tienen más dudas o quieren conocer más al respecto,
pueden escribírmelo en sus comentarios o escribirlo directamente a mi correo personal, en los cuales les estaré intentando responder con la mayor capacidad posible de lo que sepa, y lo que no, pues o lo investigaré o les mandaré a investigar en fuentes fiables. Como conclusión, es un gran avance tecnológico el cual dará apertura a nuevas implementaciones, nuevos proyectos, nuevas tecnologías y llegar a lugares antes no pensados, lugares que otras tecnologías no podían llegar, y expandirlo a zonas rurales, lugares que lo necesitan a menor costo económico. Así que eso les puedo decir, no teman de estas nuevas tendencias tecnológicas y nos vemos en el siguiente video.